Bueno, hola, mi nombre es Verónica Fernández Abello, soy nutricionista de planta del Hospital Muñiz y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de nutrición del paciente HIV en cuidados críticos. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase va a ser acerca de la evaluación nutricional de ese paciente HIV crítico cuando ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a hablar de sus requerimientos nutricionales. Vamos a ver cómo implementar el soporte nutricional, a qué riesgos nos enfrentamos. Vamos a dar algunas recomendaciones y por último vamos a llegar a las conclusiones. Bueno, lo primero que tenemos que saber que a partir de las 48 horas que un paciente está ingresado en la unidad de cuidados críticos es considerado un paciente de riesgo nutricional. ¿Y eso por qué se debe? Porque toda injuria severa provoca cambios adaptativos, metabólicos y circulatorios definidos como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que induce un estado de estrés metabólico. Se activan mediadores como cortisol, catecolaminas, glucagón y se produce un catabolismo intenso, persistente, con disminución de la masa magra, disminución de la capacidad funcional, la inmovilidad que colabora con este catabolismo proteico y la intolerancia digestiva que es propia del paciente crítico porque hay alteración de la motilidad por cambios hormonales, puede haber intolerancia alimentaria, hemorragia gastrointestinal, puede haber ilio, gastroparesia y además disbiosis a nivel microbiota intestinal. Toda esta situación va a generar una deuda calórico-proteica, por lo cual es importante que le demos al paciente un soporte nutricional. Bueno, si hablamos de evaluación nutricional, la evaluación nutricional se va a realizar igual que otros pacientes críticos. Las guías internacionales recomiendan algunos métodos de screening como el Nutri-Score, el NRS 2002. También se recomienda acompañar estos métodos por una valoración global subjetiva y tenemos una adaptada a la patología SIDA que incluye algunos alteraciones metabólicas que sufren estos pacientes como lo que es la lipodistrofia. Y cuando pasamos una evaluación nutricional objetivo, las recomendaciones son las que ya sabemos, todas las herramientas que utilicemos, cuantas más herramientas podamos utilizar, va a ser mejor. Tanto la evaluación clínica, alimentaria, la evaluación bioquímica, siempre teniendo en cuenta que muchos de los, o la mayoría de los parámetros bioquímicos que en un paciente que no es crítico nos hablan del estado nutricional del paciente, en este caso y debido justamente a la inflamación, no son representativos del estado nutricional, pero igual los vamos vamos a ver los valores de creatinina, todos los valores que tengan que ver con la función renal, los electrolitos, eh, y el valor de colesterol es un parámetro que no se ve tan influenciado, eso sí. Y por otro lado tenemos los parámetros inflamatorios, que bueno, esos nos hablan de riesgo, no de estado nutricional, pero sí del riesgo nutricional que presenta el paciente. Y por otro lado tenemos, a ver si me sale la foto, que ustedes dirán esta foto. ¿Qué significa? Bueno, somos nosotros haciendo ecografía nutricional, el paciente crítico, que es uno de los métodos de evaluación de la composición corporal. Y hablando de métodos de composición corporal, acá les muestro, muchos de ustedes ya lo conocen, los criterios de malnutrición GLIM, que son 5 criterios, 3 fenotípicos y 2 etiológicos. Dentro de los criterios etiológicos, la disminución en la ingesta o asimilación de nutrientes o una enfermedad que curse con inflamación. Y dentro de los criterios fenotípicos, la pérdida de peso, un bajo índice de masa corporal y la disminución del músculo, de la masa muscular, digamos. Si un paciente presenta
un criterio fenotípico y un criterio etiológico, ya podemos considerar ese paciente un paciente con malnutrición. Y dentro de la evaluación de masa muscular, los métodos que se recomiendan son bioimpedancia, DEXA, tomografía computada, que sería como el método gold standard, y ultrasonido. Estos son los 4 métodos más importantes, pero que dentro del paciente crítico, tanto DEXA como tomografía computada ya es más difícil porque tendríamos que trasladar en general los pacientes, así que nos vamos a quedar con ultrasonido o bioimpedancia. En este caso, nosotros hacemos ultrasonido, así que hablaremos un poquito de eso. Bueno, acá les quería mostrar en este estudio realizado en 2022, fue un metaanálisis que incluyó 52 estudios con 3.251 pacientes críticos, donde se evaluó la pérdida de masa muscular y la debilidad adquirida en UTI. Fíjense en el gráfico, los diferentes colores son diferentes músculos que fueron evaluados y que a medida que iban pasando los días en la terapia intensiva, esos músculos iban disminuyendo sus medidas. ¿Cuáles eran? El cuádriceps, el bíceps, el recto femoral. Se realizó tomografía computada, ultrasonido, diferentes métodos. El ultrasonido fue la herramienta más utilizada y la pérdida del músculo fue del 2% por día durante la primera semana. Porque durante la primera semana es cuando se pierde la mayor cantidad. Después va disminuyendo un poco, pero se sigue perdiendo músculo. Y la debilidad adquirida en terapia intensiva fue del 50% en estos pacientes y obviamente los resultados, los outcomes, los resultados clínicos en estos pacientes fueron peores. Ahora bien, en el paciente HIV sabemos que, como estuvo comentando la licenciada de la Paulera, tenemos un requerimiento calórico proteico aumentado. Estos pacientes tienen un aumento del gasto calórico y proteico y corren riesgo de malnutrición porque no siempre pueden cubrir ese requerimiento y llegan a tener un déficit calórico proteico, que puede estar dado por la disminución en la ingesta, una mala absorción de nutrientes, como la pérdida de nutrientes por diferentes motivos como las diarreas. Y así como María habló de intestino, yo voy a hablar un poco del músculo del paciente HIV. Porque estos pacientes tienen una depresión de masa magra corporal, eh, ellos pierden peso a expensas fundamentalmente de masa muscular. Con lo cual, cuando hacemos una valoración global subjetiva, muchas veces el resultado es una valoración global subjetiva B o C, ¿sí? O están severamente desnutridos o pueden estar moderadamente o en riesgo de malnutrición. La infección por VIH produce en estos pacientes cambios en la composición corporal, que son debidos al estado catabólico secundario a la inflamación, al tratamiento antirretroviral utilizado. Por ejemplo, estos pacientes presentan una alteración en el metabolismo de las grasas, llamado lipodistrofia. Además, la pérdida de peso que se da, como habíamos dicho, en mayor medida por una disminución de la masa magra, aunque también va perdiendo masa grasa, sobre todo en estadios avanzados, eh, donde aparece lo que se llama el síndrome de desgaste o wasting syndrome, ya caracterizado, descrito desde los principios que se conoció la enfermedad por algunos autores como Kotler. Esto se ve más frecuentemente en contexto de fracaso virológico o inmunológico, en infecciones recurrentes, mala absorción, anorexia y también la pérdida de micronutrientes que se da como de vitaminas A, E, algunas vitaminas del complejo B, zinc, selenio, cobre. Y les quería contar o mostrar un trabajo que realizamos acá en el hospital
con niños HIV de transmisión vertical, justamente donde se observó la pérdida de masa muscular que tienen a través del tiempo. Eh, este trabajo lo realizamos con 70 niños que se venían a atenderse o a internarse en nuestro hospital y la edad iba entre 0 y 18 años y fueron niños que se midieron, o sea, vinieron a control durante varios años eh, en un periodo de tiempo largo y lo que observamos fue un deterioro del estado nutricional, un deterioro importante y acerca de la pérdida de masa muscular, un 40% de estos chicos presentaban una masa muscular severamente depresionada, a pesar de que el 70% de ellos presentaban un peso normal para la altura, o sea que uno cuando los pesaba parecía que estaban eh, adecuados en cuanto al peso en relación con la talla, sin embargo su masa muscular estaba depresionada. Bueno, ¿y cómo van a ser los requerimientos calóricos de estos pacientes HIV críticos? ¿Cómo vamos a hacer para calcular el requerimiento energético? Bueno, la calorimetría indirecta es el método gold standard, es el método ideal, pero bueno, muchas veces no contamos con este método en nuestros servicios, entonces podemos recurrir al cálculo a partir de la producción de dióxido de carbono o a partir del cálculo de la ecuación de Penn State. Y si no, recurriremos a las ecuaciones predictivas, que es lo más frecuente. Aspen, la Sociedad Americana, recomienda iniciar entre 12 a 25 kilocalorías por kilo de peso por día durante la primera semana. La Sociedad Europea recomienda de 20 a 25, como fue siempre, pero llegando al 70% de las metas alrededor del día 5 o 7. Ya para la segunda semana la recomendación va entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso por día y para estos pacientes HIV en la tercera semana ya vamos a ir aumentando a más de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día, ya en un estado más anabólico, va a requerir más calorías y vamos a progresar según el estadio de CDC en el que se encuentren. Lo importante es evitar tanto la como la sobrealimentación, porque en los dos casos podemos tener efectos no deseados, como por ejemplo si subalimentamos podemos tener un fracaso en el Willy respiratorio, podemos tener inmunosupresión, un retraso en la curación de heridas, un aumento en las infecciones y por el contrario, cuando sobrealimentamos, lo que podemos eh, o se puede producir en el paciente es hipercapnia, azotemia, imbalances de electrolitos, hiperglucemia, infecciones también, también un retraso en la curación de heridas, inmunosupresión y también esteatosis hepática. Por otro lado, si no podemos cubrir, porque esto también puede pasar, que no lleguemos a cubrir con el 60% del requerimiento a través del soporte de la alimentación enteral, entonces se puede agregar una alimentación parenteral complementaria a los 7 días para intentar cubrir justamente con las metas calóricas calculadas. Bueno, hablando de requerimientos proteicos, sabemos que la pérdida de masa muscular esquelética en el paciente crítico va a ir de entre el 10 al 20% del peso corporal y que esta pérdida de masa magra va a producir un retraso en la recuperación y en la rehabilitación posterior de estos pacientes y también aumenta los días de asistencia respiratoria mecánica, la estadía en UTI y la mortalidad. Según lo ASPEN 2021, la recomendación proteica en el paciente crítico es de 1,2 a 2 gramos por kilo por día. ESPEN recomienda mayor a 1,3 gramos por kilo por día y Semisiuk entre 1,2 y 2 gramos por kilo por día de proteína. Ahora bien, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen un alto riesgo de malnutrición y que
tienen una tendencia a la disminución de la masa magra, vamos a tratar de llegar a ese 2 gramos por kilo por día para estos pacientes HIV críticos. De todas maneras, según estudios observacionales, paciente crítico, lo que se recomienda es, durante los primeros 5 a 7 días, un aporte moderado de proteínas, más o menos de 0,8 a 1,3, llegar a ese 1,3 y luego ir aumentando a 2 gramos por kilo por día. ¿Cómo vamos a iniciar el soporte nutricional en estos pacientes? Todo paciente con riesgo de malnutrición debe tener un inicio de soporte nutricional precoz y oportuno. Esto significa dentro de las 48 horas de ingreso a la unidad de terapia intensiva, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente. En cuanto al acceso, hoy el acceso nasogástrico es la primera opción en el paciente crítico, salvo que ese paciente presente riesgo de aspiración o esté contraindicado, entonces buscaremos un acceso pospilórico. El método de infusión, si bien hoy se están haciendo estudios sobre el método intermitente, todavía no hay suficiente evidencia y el método continuo sigue siendo el método recomendado para la administración del soporte nutricional enteral. El alimento que vamos a elegir es el polimérico. Podemos comenzar con un isocalórico y tenemos la opción en el mercado de los alimentos hiperproteicos de densidad 1,2 o 1,3 que nos ayudan a llegar a las metas proteicas. También tenemos la opción del bolo proteico que podemos también administrarlo por bolo o infusión continua. Bueno, uno de los riesgos o complicaciones que podemos tener con estos pacientes es el síndrome de realimentación, que si bien en estudios recientes de pacientes críticos donde fue utilizada la hipofosfatemia como criterio para definirlo, no se identificaron predictores clínicos del síndrome de realimentación en el ingreso a la terapia intensiva. Eso significa que todo paciente crítico es considerado en riesgo de padecer el síndrome de realimentación. Sin embargo, al paciente HIV se le agregan muchas veces la desnutrición, la falta o la disminución en la ingesta, la mala absorción de nutrientes, con lo cual estos pacientes tienen un plus de riesgo. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo del síndrome de realimentación? Bueno, vamos a controlar el fósforo en sangre a partir del día 2 y se define cuando el fósforo sérico cae a las 72 horas de haber iniciado la alimentación a menos de 2 miligramos por decilitro o bien un descenso de más de 0,5 del valor conocido inicial. Si en el caso que el paciente presenta una hipofosfatemia asociada al inicio de la alimentación, lo que vamos a hacer es darle una alimentación, o sea, bajar la alimentación enteral a un máximo de 500 kilocalorías por día durante 48 horas. Luego vamos a ir aumentando progresivamente de a 25% del total de las metas calóricas. Obviamente vamos a suplementar el fósforo, magnesio y potasio, lo que esté deplecionado, y adicionar tiamina, que es la vitamina B1, intravenosa 300 miligramos por día durante 7 días. Otra de las complicaciones en estos pacientes va a ser la intolerancia gastrointestinal, que se da en el paciente crítico, pero nuestro paciente HIV va a tener un riesgo aumentado a esta intolerancia. Entonces es imprescindible monitorear la disfunción gastrointestinal que ocurre mientras están recibiendo el soporte nutricional. Si el paciente tiene intolerancia gástrica a la alimentación con signos de gastroparesia, vómito, distensión, bueno, se debe evaluar si vamos a parar este soporte o temporariamente o podemos mantenerlo a baja dosis y probar con prokinéticos. Si el paciente presenta diarrea
en este caso no se suspende la alimentación enteral. Si es una diarrea severa, vamos a bajar entonces la dosis y cambiar la fórmula. Tenemos que recordar que la alimentación enteral se suspende cuando el débito gástrico es mayor a 500 mililitros en 6 horas. Bueno, algunas recomendaciones para hacer acerca de micronutrientes. Eh, si el paciente recibe alimentación parenteral total, debemos indicar las vitaminas y oligoelementos aparte, porque por una cuestión de estabilidad de la fórmula, la alimentación parenteral no lo contiene. La vitamina D es una vitamina que este último tiempo se ha hablado mucho de ella porque lo que se vio en estudios recientes es que la vitamina D deplecionada al ingreso podía traer un aumento en la incidencia de injuria renal, mayor estadía en UTI, un aumento en la mortalidad. Con lo cual, las guías recomiendan evaluar si está deplecionada, replecionarla. La dosis, se recomienda dosis de carga, pero aún la cantidad no está establecida. Acerca de la vitamina B1, muchos autores recomiendan en aquellos pacientes desnutridos o con mayor riesgo de padecer el síndrome de realimentación, administrar 100 miligramos por día de tiamina los primeros 3 a 4 días. Otra cosa que queremos hacer hincapié es en el winning respiratorio, recordar que debemos continuar con el soporte nutricional hasta que la ingesta vía oral llegue al menos hasta el 70% de los requerimientos calóricos. Y por último, no suspender durante las diarreas o cuando el débito gástrico es menor a 500 mililitros cada 6 horas, lo que tenemos que recurrir es a la evaluación de la modificación del fórmula administrada o a la velocidad. Llegamos a las conclusiones. En primer lugar, recordar que el soporte nutricional debe ser programado de forma individual según las necesidades de cada paciente crítico. El paciente crítico es un paciente dinámico y el soporte nutricional también lo es. Y no olvidemos que el paciente HIV es de alto riesgo nutricional y esa masa corporal magra, esa masa muscular que pierde, luego les es difícil de recuperar. Es importante iniciar el soporte nutricional antes de las 48 horas, o sea, la alimentación, el soporte nutricional debe ser precoz, pero también debe ser oportuno, cuando el paciente pueda recibirlo, cuando esté estable y lo pueda recibir, y recordemos monitorear que se administre lo que indicamos. Iniciar progresivamente el soporte para evitar un síndrome de realimentación es muy importante y como recordatorio, para la primera semana podemos utilizar el cálculo de 12 a 25 kilocalorías por kilo de peso por día y durante la segunda semana incrementar a 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso por día. Y en cuanto a las proteínas, rondaremos el 1,3 gramos por kilo de peso por día para la primera semana y ya para ir alcanzando 2 gramos por kilo de peso por día de proteínas para la segunda semana en estos pacientes internados en la unidad de cuidados críticos. Por último, les dejo un mensaje que me gusta que dio Aspen en la Semana de la Malnutrición. La terapia nutricional es un derecho del paciente. Nutramos a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.